Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Una vez más venimos a compartir una palabra, como lo decía nuestro nombre anterior, comentario positivo. Realmente lo que nosotros buscamos es dar buenas nuevas, no es alarmar, no es un canal alarmista ni para meter temor, sino como hablar de las buenas nuevas del reino. Entonces, hoy vamos a tomar un tema que Dios puso en mi corazón, que es bien importante porque he visto un patrón que se ha repetido mucho en estos días en muchas personas cristianas, el ver que pocos tienen ya el hábito y la costumbre de orar, de poner su primer pensamiento en Dios, de ponerse en manos de Dios, iniciar su día con Dios. Dice la Escritura que le tenemos que dar lo primero y lo mejor, y que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el cristiano ha tomado la costumbre de solamente orar cuando le está apretando el zapato, cuando se siente con la soga al cuello, cuando tiene problemas, lo corrieron del trabajo, está enfermo, tiene problemas con su matrimonio, se va a divorciar, quizás sus hijos están en drogas o sucedió alguna tragedia. Es cuando buscan de Dios. Y realmente el Señor lo que quiere es que tengamos una relación íntima con Él. Romanos 8:14 al 17 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si analizamos esta parte, pero bueno, vamos a poner primero en manos de Dios este tiempo. Padre bendito, estamos delante de su presencia. Le doy gracias, Padre bendito, por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Señor bendito, le pido que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, para que podamos recibir como el Espíritu Santo quiere y no como nosotros esta palabra, y seamos hacedores y no solo oidores. Le pido que el Señor Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, sea el que hable. Yo me hago a un lado como siempre para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, les decía, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces quiere decir que el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Quiere decir esto: yo busco la guía de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me guía. Dice la Escritura que es el que me lleva a toda verdad. Entonces yo tengo que buscar al Señor Espíritu Santo, porque Él es el que me va a llevar a toda verdad. Él es el que me va a cuidar, el que me va a dar sus pensamientos de Él son mejores que los míos. Y la palabra dice que tenemos que darle lo primero y lo mejor a Dios, y además que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y entonces, ¿por qué yo solamente lo busco cuando me aprieta el zapato y cuando no quiero estar con Él? Eso es lo ilógico. ¿Cómo puedo no querer tener una relación hoy y querer estar en el cielo una eternidad con Él? No suena lógico. Entonces, el verdadero hijo de Dios es guiado, busca al Espíritu Santo para que le guíe. Dice: porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Un espíritu de esclavitud es el que nos lleva a ser esclavos de nuestras propias pasiones, el temor, el miedo, la ira y todo lo demás que nos ha atado al mundo y que no nos permite ser libres 100% para Dios. Él nos quitó ese espíritu de esclavitud que teníamos, dice, para volver otra vez al temor. O sea, temor antes sí tenía, ahora no puedo tener temor porque estoy en Dios. El que tiene miedo, el que tiene temor, es aquel que por eso busca a Dios cuando tiene miedo y tiene temor, porque es el único que lo puede ayudar. Pero una vez que pasa, se olvida. Una vez que recibió, dice la Escritura que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente busca primero la añadidura, que son las bendiciones, es la herencia, es lo que Dios nos puede dar, y no quiere buscar el reino de Dios y su justicia, buscar de Él, caminar en el reino. Entonces dice: sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción, la importancia que tiene es, les voy a poner la analogía de el hijo amado en el cielo y el hijo amado en la tierra. Luzbel fue el amado para Dios, el que trató como a su propio hijo, era el más hermoso de los ángeles y traicionó a Dios. Juan era el discípulo amado, hijo de Dios, obviamente, y vemos que Juan, él dio su vida, de verdad dio su vida
el problema, bueno, el milagro que hubo para que no muriera fue que Dios estuvo ahí cuando lo metieron al caso con aceite hirviendo y milagrosamente vivió. Y él llegó a viejo y nos pudo regalar joyas de esperanza. Nos habla del amor y nos habla de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el Apocalipsis, las cartas. Y vemos entonces la diferencia, y que aún cuando el primer amado que tuvo Dios le traicionó, el postrer amado, como por compararlo un poquito con Adán y Jesús, no le traicionó, dio su vida por él. Entonces vemos la diferencia, y eso es lo que hace la diferencia de un verdadero hijo. Entonces dice que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, y entonces viene la parte en donde nos vuelve a mostrar el Señor primero, no importándole que al primero que amó como hijo lo defraudara, da a su hijo, a su verdadero y único hijo, para adoptarnos a todos los que queramos ser adoptados por él. Y vemos el espíritu de adopción con la importancia también que tuvo en el momento en el que Jesús se hace hombre, llega a la tierra como un bebé. El ángel llega y le dice a José que no tenga temor de recibir a María, puesto que lo que ella llevaba era del Espíritu de Dios. Entonces él la recibe y no solamente acepta a Jesús como hijo, sino que pudiéndole haber dado la primogenitura al primer hijo que tuvo con María, él se la dio a Jesús. O sea, nunca lo vio como menos, lo vio como parte, siempre lo vio como hijo, todos eran hijos, y por eso él, al ser el primero, él tenía la primogenitura, cosa muy importante en el Antiguo Testamento, ya que el primogénito tenía mayor herencia y tenía una cierta autoridad también. Entonces, vemos aquí que el espíritu de adopción nos lleva a entender, en la primera analogía que les enseñaba respecto a la mujer que se queda sola, que si un hombre se casa con una mujer que tiene hijos, pues tiene que ver como hijos, nunca amarlos más o menos que a los propios, porque obviamente al casarse va a tener propios, pero siempre van a ser iguales todos, siempre van a valer lo mismo, van a tener esa importancia en su corazón, porque es hijo de Dios y entiende el amor como Dios lo entiende. Y dice, por el cual clamamos Abba Padre. Abba en arameo es una palabra que traducida viene siendo como papá o papito, con una forma íntima. Ahora dice Abba Padre, quiere decir que es de una manera íntima, pero respetando su autoridad. En esa parte yo entiendo que con mi padre espiritual yo no me veo hablándole de usted por el respeto que me merece, y a pesar de que culturalmente en otros países, Estados Unidos, otros países, no existe el tú y el usted, en México sí, y en México es un respeto que ahora se está perdiendo. Las nuevas generaciones ya le hablan de tú al viejito, ya le hablan de tú al al anciano, perdón, le hablan de tú a sus padres, a sus suegros, ya no hay un respeto, ya no aprenden a respetar canas ni a respetar autoridades. Pero el verdadero hijo de Dios, no importa en qué generación esté, entiende el respeto a las canas y el respeto a las autoridades. Y entonces es cuando nosotros aprendemos a tener también esa relación con el Padre. Y yo por eso, yo no me atrevería a decir, bueno, le hablo de usted a mi Padre espiritual, pero a mi Padre Dios no. No es así. Mi Padre espiritual, mi Padre Dios es más importante, y por lo tanto a mi Padre Dios le voy a hablar de usted por el respeto que me merece, pero también lo voy a tratar como papá. Es mi papá, le voy a mostrar ese respeto de autoridad, que fue lo que nos enseñó el Señor Jesús cuando dijo Abba Padre, intimidad y autoridad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que cuando nosotros vemos que nosotros caminamos con esas características, que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que no tenemos temor, que no tenemos espíritu de esclavitud, que nosotros entendemos el espíritu de adopción, entonces el Espíritu Santo es el primer testigo
a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Y entonces, por consecuencia, si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que las bendiciones que tiene preparadas para nosotros Dios nos las va a soltar. Esa es la gran diferencia entre el que no es hijo y el que es hijo. El que es hijo recibe la herencia. El que no es hijo es un empleado y recibe su sueldo y recibe quizás en ocasiones sus bonos, pero no tiene una herencia. Esa es la diferencia. Por eso el no cristiano recibe sí bendiciones, pero no igual que un hijo. Y si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él. Sí necesitamos obviamente padecer. Hoy nos dicen muchas veces, la teología de la prosperidad nos habla de que si soy pobre es que estoy en pecado. Es una de las razones, pero no es la única. Hay un sinfín de razones por las cuales puedo estar en esa situación, y en esta situación no necesariamente tampoco es padecer pobreza. Hablábamos al principio, enfermedad, quedarse sin trabajo, tener problemas en el trabajo, estar a punto de divorciarse, tener problemas con los hijos, etcétera. Es parte de padecer, pero el padecer realmente es padecer como cristiano. O sea, que aguantes cuando la gente esté enojada por tus decisiones porque no entienden que eres cristiano y primero respetas a Dios, y que no vas a hacer algo que vaya en contra de Dios, aunque la gente esté en contra y aunque opinen que no está bien lo que estás haciendo. Entonces, si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él. Si yo padezco con él, voy a ser glorificado con él. Entonces, vamos a suponer que yo te pido que caracterices hoy tu relación con Dios. ¿Él es el amigo con el que te encuentras de vez en cuando, o es alguien que realmente está incluido en todos los aspectos de tu vida? Lo más probable es que la naturaleza de tu vínculo esté en algún punto intermedio y realmente no esté al 100% como debería de ser, que esté incluido en todos los aspectos de tu vida. Cualquiera que sea hoy el estado de tu relación con el Señor, ten la seguridad de que Él quiere que sea más íntima y más significativa. Dios quiere tener una relación muy fuerte, muy fuerte y profunda. Y que las palabras compañerismo y comunión no pueden describir la relación real que Dios quiere tener contigo. Él nos creó para tener una intimidad real con Él. Los seres humanos somos las únicas criaturas que estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Esto no quiere decir que Él tenga un cuerpo humano, que tenga manos, que tenga... O sea, Él sí tiene ojos, sí tiene oídos, pero no tiene un cuerpo humano como tal. Más bien, al hacernos a su imagen y semejanza, nos hizo espirituales, nos hizo espíritus. Ajá. Y en espíritu, entonces, nosotros, igual que Él, somos capaces de pensar, razonar, tomar decisiones, aunque nada de esto lo hacemos de una manera perfecta, ya que estamos en un tiempo imperfecto y ya que no somos Dios. Pero el Señor por eso se acerca a nosotros, para que Él nos perfeccione. Él somos perfeccionables y Él nos puede ayudar, y Él nos quiere ayudar, y por eso Él se acercó y nos adoptó. Los atributos que separan a las personas del resto de la creación es lo que es que nos faculta para relacionarnos con el Señor de una manera muy especial. Ni los ángeles, que fueron creados para adorarle, pueden comunicarse con el Papá, con nuestro Padre Celestial, de la misma manera en que nosotros somos invitados a hacerlo. O sea, yo no lo busqué, el Señor me invitó a hacerlo. O sea, el Señor me ama tanto que Él quiere que yo tenga esa relación, y Él fue el que me dijo: ten esa relación conmigo. Entonces, cuando yo no tengo esa relación personal, primero estoy desobedeciendo el más importante mandamiento, y en segundo estoy menospreciando la sangre bendita, el sacrificio perfecto, y estoy menospreciando al Dios amado. Jesús llamó amigos a sus seguidores. Lo vemos eso en Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos, sino amigos. Esa es la relación que tenemos que tener íntima. Un verdadero amigo tiene una relación, conoce a la persona, no le puedes decir amigo a cualquiera que apenas conoces. Y Pablo escribió que los creyentes son hijos de Dios, Gálatas 4:7, somos hijos de Dios, no nos relacionamos de manera distante e impersonal. Cuando pasamos tiempo con el Señor, cultivamos una verdadera intimidad con Él, como la de un hijo amado con su papá. Algunos creyentes tienen una idea errónea de que la manera para tener contento a nuestro Dios es hacer algo cristiano. No es hacer algo cristiano o vivir como cristiano. O sea,
el problema es que nosotros nos hemos culturizado y hay muchas cosas además que ni cristianas son y que las hacemos como si lo fueran, pero son culturizaciones. Y realmente no es hacer una cosa, aunque realmente sea cristiana. O sea, no porque yo dé el diezmo quiere decir que soy cristiano, no porque yo no diga malas palabras no quiere decir que soy cristiano, sino que es un todo, es un todo. Entonces, el verdadero Hijo de Dios y la manera que tiene de agradar a nuestro Padre Celestial es siendo un verdadero cristiano, un cristiano que sigue el ejemplo, que obedece, que entiende lo que el Señor Jesús enseñó. Él quiere que vivamos de una manera que otros nos vean, que otros lo vean, que es nuestro Padre y nuestro mejor amigo, que también los demás se den cuenta de la relación íntima. Muchas veces nos da vergüenza que las demás sepan que tenemos una relación íntima con Dios. A veces no es por Dios, sino porque tengo una actitud que dicen, pues si eres hijo de Dios y ve cómo te portas, mejor me quedo como estoy. O hay otros que les da tanta vergüenza que hasta para una oración para comer, he visto la oración express, la oración de que muchos para orar tiran la servilleta y en lo que la recogen, gracias, ven, amén. Pero no quieren que los demás vean que tienen una relación íntima y personal con Dios. ¿Qué es una relación íntima y personal con Dios? Bueno, vamos a explicarlo, pero vamos a ver primero la primera carta de Juan 4, del 7 al 10. Primera de Juan 4, del 7 al 10. Dice, permítanme. Primera de Juan 4, del 7 al 10, dice la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado, sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, si a ti te cuesta, si tú tienes odio en tu corazón, tú dices, es que no siento nada, no hay término medio. Dice en la carta a la Odisea, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, ojalá fueras frío o caliente. ¿Por qué Dios prefiere al frío que al tibio? Porque el frío al menos sabe que es frío, sabe que está mal y que puede cambiar, pero el tibio piensa que está bien y se mantiene y es necio. Y como piensa que está bien, no permite que se le diga que está incorrectamente y no escucha. Eso es lo que hace la diferencia. Pero cuando yo no amo, no conozco a Dios. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Ahí es donde nosotros conocimos el amor. En que Dios envió a su Hijo unigénito, lo que más amaba, lo más importante que existe, al mundo para que nosotros vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Él, aun cuando éramos malos, Dios quiso darnos su amor. Entonces, vemos que eso es en realidad el tener una relación íntima con Dios, en que entendamos el amor, en que se manifieste en nosotros, que nosotros entendamos el amor de Dios para que Jesús muriera en la cruz por mí, aun siendo malo, para que yo pudiera vivir para Él. En otras palabras, las relaciones íntimas se caracterizan por un vínculo estrecho con otras personas y el interés por su bienestar. Quiere decir que hay un verdadero entendimiento y conocimiento de la persona que conocemos. No, una persona que no conocemos no le vamos a dar una amistad. Y que nos interese su bienestar, que nosotros busquemos que estén bien. Los verdaderos amigos conocen nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos más profundos. Dios, que es santo y perfecto, ha deseado siempre que esta relación con el hombre sea firme y sea siempre, pero el pecado del hombre parece haber hecho que esto sea imposible. Para empezar, porque todos nos hemos rebelado contra su autoridad y merecemos el castigo de la muerte. Romanos 3:23
Todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero viene Romanos 6:23 que sí dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, más que eso, es porque nacimos con una naturaleza corrupta heredada por Adán. Salmo 51:5. Desde el vientre de mi madre, yo nací en corrupción, hay maldad en mí. Entonces, pero viene esa parte, que viene el regalo de Dios. Solo pudo Dios encontrar la manera de remediar esta situación y cambiar nuestra naturaleza para que pudiéramos ser parte de su familia, para que se pudiera cumplir su justicia. Solo un sacrificio perfecto podía pagar nuestros pecados. Y vemos que a Dios no le agradan los sacrificios imperfectos. Entonces, para que hubiera un sacrificio una vez y para siempre, tenía que ser alguien que no tuviera una naturaleza pecaminosa, quien muriera en nuestro lugar y pudiera pagar esa deuda. Obviamente no había ningún hombre que calificara, por eso fue que Dios se hace hombre, Jesús. El Dios se hace hombre, 100% Dios, 100% hombre, quien dio su vida por nosotros, Hebreos 4:15, para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Nuestra amistad con Dios se logró con un alto precio para Él, la muerte de lo más amado, de su Hijo, de su único Hijo, porque nosotros ya entendimos que somos adoptados. Dios hizo todo lo necesario para hacernos parte de su familia y para que tengamos una intimidad con Él. Hoy tienes esa relación con el Padre por la obra salvífica del Señor Jesús. Si no es así, es necesario que nazcas espiritualmente. Yo te invito a que hoy nazcas espiritualmente. Si no lo has hecho, recibe a Cristo como tu Salvador personal. Tienes que descubrir esa herencia, el regalo de libertad, satisfacción y gozo que se encuentra únicamente en mi Señor Jesucristo. Dice Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora, algo que yo por lo regular no hago es que a la primera yo le invito a las personas a que hagan su oración de fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que de repente la invitamos si es porque tiene un problema, porque tiene una desesperación, pero no entiende realmente bien a bien lo que está diciendo cuando acepta al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. No entiende que Dios es un Dios de pactos, en ese momento está haciendo Él un pacto. Y entonces hay mucha gente que ha hecho una y otra vez oración de fe hasta que llega el momento en que la entienden por completo, y ese es en ese momento en el que realmente empieza a haber una metanoia en las personas. Una oración no es la que hace que cambie la persona, sino el que el Señor Jesús esté en tu corazón, que dejes que el Espíritu Santo te guíe, es lo que va a hacer una transformación. Entonces, sí necesitas hacer la oración de fe, pero primero tienes que tener el entendimiento de por qué vas a hacer esa oración de fe, por qué estás declarando. No estás haciendo un rezo, no estás repitiendo lo que alguien quiere que repitas, estás aceptando que el Señor Jesús es tu Señor y que Él dio su vida por ti para que tú salgas de la muerte, de la oscuridad a su luz admirable. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, ¿cuál es el paso? Bueno, para que yo pueda empezar a tener una metanoia, ya lo dije, no es una oración, sino reconocer mis errores, mis pecados. Yo, honestamente, fueron casi 20 años cuando lo que tardé en reconocer el error en el que yo estaba. Pasé por muchas situaciones, muchas cosas, etcétera. Hay muchas personas, vamos a poner un ejemplo de una persona que tardó 20 años en reconocer su error. Él lo hizo el día que le notificaron sobre que detuvieron a su hijo. Chocó una moto contra el amplio ventanal de una cafetería. 3 personas resultan heridas. El muchacho quedó lastimado, iba borracho, la noche apenas caía sobre la ciudad y en su aturdimiento él no sabía lo que había pasado. Ese día, camino a la estación de policía, recordó la forma en que fue criado. Nada buena para el joven. Volviendo atrás, como en una película, reflexionó que pudo estar más cerca
de los problemas de su hijo. O sea, estamos hablando de que el padre, cuando iba hacia la estación, cuando ya le habían hablado que su hijo estaba arrestado, y él estaba meditando y pensando en la forma en que lo crió. Él pensó en la forma en que pudo estar más cerca de los problemas de su hijo, pero se negó a hacerlo. No quería admitir la realidad de lo que le rodeaba, tampoco el impacto que generaban los malos tratos a los que él había sometido a su hijo. Admitió su culpa en ese momento. Él pudo haber cambiado a tiempo, pero no quiso hacerlo hasta que vio la gravedad del asunto. Y aunque parecía muy tarde, le pidió perdón a su hijo. Lo hizo en esa delegación policial, sin importar cuántos curiosos estuvieran alrededor apreciando la escena. Las circunstancias ameritaban que emprendiera un nuevo camino. Nada perdería con intentarlo. Quien no admite sus errores se estanca en el proceso de un crecimiento espiritual y personal. Solo quienes reconocen sus errores, sus fallas, pueden emprender un nuevo camino para corregirlas y dirigirse a otros senderos de cambio. Si hacemos un análisis sencillo a este hecho ineludible, lo que hizo el rey David, él escribió: ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona mis faltas ocultas, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así será un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. Eso lo vemos en el Salmo 19, 12 y 13, en la versión popular Dios habla hoy. No es nada nuevo, se trata de una realidad que ha acompañado al hombre a través de la historia. Personas que, pese a incurrir en actos, palabras, gestos que atentan contra los demás, nunca lo reconocen. Se pueden dañar a la gente y ni se dan cuenta de que lo están haciendo. Pero podemos cambiar si lo queremos hacer, si estamos dispuestos. El primer paso es: tengo que reconocer que la regué, que fallé, y tengo que aplicar correctivos. Así como me siento muy sabio y muy entendido para corregir a mis hijos, tengo que aprenderme a corregir a mí mismo. El segundo, pedirle a Dios la fuerza necesaria para avanzar hacia ese cambio. Ánimo, tú puedes también. La altivez nos impide crecer, tenemos que entender esa parte también. Con la pericia de un relojero, cuidando el más mínimo detalle y ante la mirada expectante de decenas de curiosos, se va construyendo una torre. A diferencia de las obras arquitectónicas de la modernidad, estas moles no son de concreto ni de ladrillo. Sus componentes son hombres y mujeres que cada año se reúnen. Hay unas personas que se reúnen en Cataluña, España, para participar en un singular concurso. Esta convocatoria reúne a turistas de todo el mundo. Llegan con alegría y desbordan las calles como en un carnaval que se extiende por horas y horas, con una vistosa conjunción de trajes vivos y variados colores. Serpentinas, globos, sonrisas de los participantes, sin importar ni el idioma ni la clase social. Ese castillo humano que hacen hubo un año en que batió todos los registros. Tenía 12 pisos y lo integraron cerca de 300 personas. Generalmente, cuando se desmoronan esos castillos, la caída es inevitable. Salvo contusiones en el cuerpo, nada les ocurre a los participantes. En 100 años solo ha habido un deceso. Apreciando las imágenes de televisión sobre el desarrollo de ese concurso, yo pensaba en la naturaleza humana. Nos acompaña la inclinación a permitir que la soberbia gobierne nuestra existencia conforme vamos creciendo espiritual, profesional o en nuestra vida en la iglesia. Pareciera que la prosperidad, cualquiera que sea su manifestación, nos hace daño. Es como si construyéramos un castillo que se eleva hacia el cielo. No estamos preparados para que las circunstancias cambien y debamos volver al comienzo de todo. Quizá no sea en tu caso así, pero puedo asegurarte que un alto porcentaje de las personas que te rodean han incurrido en ese error. Una persona humilde y sencilla crea pues un diálogo con quienes la rodean. Constituyen una generación de hombres y mujeres cuya personalidad les atrae. Los orgullosos y arrogantes, en cambio, experimentan rechazo. No crean las condiciones propicias para que se les acerquen. Dios ama que seamos sencillos y no comparte una actitud altiva, como lo describió el salmista en el Salmo 5, versículo 5. No hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Él no tiene de cerca al altivo, al orgulloso, al soberbio, al pecador. Es probable que sin proponérselo hayas incluido en orgullo, en altivez. No quieres reconocerlo porque nadie te ha advertido sobre el peligro de serlo.
pero hoy puedes cambiar. Necesitas examinar tus actitudes. Si descubres que el orgullo te ha dominado, disponte a cambiar. Pídeselo al Señor. El Señor Jesucristo te va a dar la fuerza necesaria y tú puedes cambiar. Ánimo, nunca es tarde para empezar. Entonces, cuando yo rompo esa soberbia, ese orgullo, porque yo les voy a decir, no fue el temor, no fue no fue el no querer estar cerca de Dios, sino mi orgullo de que yo siempre aquí he querido salir solo, o de que yo puedo solo, o de que no puede haber alguien que sea mejor que yo, o que yo tengo buenas ideas. Ese orgullo es el que no me permite construir una relación correcta y necesaria con mi Señor Jesucristo. Como lo dijimos, vamos a ver Juan 1, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 12. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Quien recibe al Señor Jesús, quien cree en su nombre, es hijo de Dios. No todos son hijos de Dios. Entonces, si no todos son hijos de Dios, entonces vamos a ver, 1 Juan capítulo 2, algo que a lo mejor va a sonar fuerte, pero hoy vamos a tener que entender una palabra. Hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente está el amor de Dios, y se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, el tal es un mentiroso, dice el que no, si no eres hijo de Dios, el diablo mintió desde el principio, el diablo es un mentiroso, entonces eres hijo del diablo. Solamente hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces necesitamos salir de la oscuridad y entrar a la luz. Entonces, pero dice aquí que el tal es un mentiroso, el que dice que es hijo de Dios y no guarda su palabra, es un mentiroso y no está con Dios. Amén. Y vemos también pues dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos tener comunión con Él. Eso es la parte más importante. Necesito intimidad. Necesito no solamente buscar al Señor cuando me apetece, cuando me aprieta el zapato, cuando tengo problemas porque me nació. No,
debe ser diario. Cuando yo realmente amo a una persona, necesito verla diario. Cuando yo me voy a trabajar, extraño a mis hijos, necesito verlos. Ahí se ve el amor. Entonces, ¿cómo es posible que pueda extrañar a mis hijos y a Dios no le extrañe? Yo necesito tenerlo y yo no necesito extrañarlo, porque cuando yo tengo una relación íntima lo tengo todo el tiempo. Sé que va a mi lado, sé que puedo platicar con él, sé que puedo hablar de cualquier tema, sé que él no me va a censurar el tema del que yo tenga necesidad de hablar con él, sé que él está conmigo. Entonces, es tiempo de que ya pongamos en primer lugar al Señor Jesús, que quitemos ese orgullo, esa soberbia, ese temor que pudiéramos tener para podernos acercar al Señor y que podamos tener esa relación correcta que necesitamos tener día a día con el Señor Jesucristo. Pues hasta aquí vamos a terminar este tema. Yo espero que sea realmente de bendición, que te haga meditar si realmente eres un hijo de Dios, si tienes una intimidad con Dios, si quieres tenerla, si amas a Dios y le necesitas, o solamente le buscas cuando tienes un problema, cuando te urge, cuando te sientes entre la espada y la pared. Padre bendito, le pido, Padre, que esta palabra entre en el corazón de mis hermanos, que los haga meditar y les haga ser transformados, Señor, que busquen su rostro. Y yo mismo, Padre bendito, si usted ha visto carencia, Señor, en mi intimidad, usted sabe que yo soy el primero que necesito, le pido perdón y necesito buscarle diario, en todo tiempo, en todo momento, porque usted es lo más importante en mi vida. Usted me ha mostrado su amor en que, aunque a veces hay ocasiones en que no le he buscado, usted me busca, me habla, me enseña, me guía, y le doy gracias, Padre bendito, porque aún con todos mis errores usted me ama. Y yo le pido también, Señor bendito, que usted ponga el querer como el hacer, ese sentir, ese mismo sentir en mis hermanos, los que vean este video. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos esta enseñanza. Espero que sea de bendición para tu vida. Pido a Dios por tu vida, porque seas realmente bendecido. Te pido, como siempre, que me regales un like, que puedas compartir este video para que sea de bendición también para otros, y que puedas regalarme un comentario en la caja de comentarios. Todos los comentarios, por supuesto, les voy a estar contestando. Les doy gracias a los que han tomado su tiempo para poder hacer un comentario, y también estoy abierto a que si algo vieron que faltó, si algo puede ser de edificación y se puede complementar, con todo gusto. Para eso está la caja de comentarios, y pues gracias, que Dios me los bendiga. Chao.